Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este quinto conversatorio de cultura política, denominado Historia y Democracia, organizado por la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como también agradecemos la presencia de la licenciada Carmen Paulo Toledo, quien esta tarde nos acompaña en representación de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. Para dar inicio con este evento, cedo el uso de la voz al contador Jorge Vélez González, quien en su calidad de integrante del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, nos dirigirá un mensaje de bienvenida para los asistentes a este conversatorio. Adelante, contador. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad que se me da para saludar a tan distinguidas personas. Tengan ustedes, a nombre de mis compañeros, integrantes del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto conversatorio de cultura política, historia y democracia. Agradezco la presencia de la licenciada Carmen Paulo Toledo, profesional analista adscrito a la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz, quien hoy nos acompaña en este evento, el cual pues le envío un saludo. Gracias a la maestra Diana Rodríguez también por su participación. Al ingeniero Ernesto Rivera, muchas gracias por su participación también. Al licenciado Héctor Ortega, muchísimas gracias por su participación. Y, por supuesto, como moderadora, a mi amiga, la doctora Adriana Balmori. Muchas gracias, les agradecemos mucho la aportación que van a dar a este conversatorio. Nuestra agrupación es una asociación sin fines de lucro, ajena a cualquier partido político o religión, que desde el año del 2021 cuenta con registro como Asociación Política Estatal ante el OPLE Veracruz, siendo nuestro principal objetivo el de difundir nuestros principios e ideología, además de promover la importancia de la cultura democrática en nuestro Estado, generando espacios de diálogo abierto y respetuoso entre los miembros de la sociedad, fomentando así la participación ciudadana en los temas de interés público. El pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Es por ello que el día de hoy, en el marco del mes patrio de nuestro país, llevamos a cabo este evento en el que contamos con la participación como panelistas de especialistas en temas históricos, quienes nos hablarán de la historia de la democracia en México, a quienes también agradezco su presencia. Reitero a todos la más cordial bienvenida a este conversatorio y nuestro agradecimiento por formar parte de las actividades virtuales que organiza Participación Veracruzana, porque hablar de historia también es hablar de democracia. Agradezco mucho su atención a este mensaje de bienvenida y cedo el uso de la palabra a la moderadora, la doctora Adriana Balmori. Adelante, doctora, por favor. Esta tarde agradecemos la participación de los distinguidos historiadores, integrantes de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz, quienes fungen como panelistas en este conversatorio. Damos la bienvenida a la doctora Adriana Balmori Aguirre, profesora Diana Rodríguez Pérez, ingeniero Ernesto Rivera Pernía y el licenciado Héctor Efraín Ortega Castillo. Para dar inicio con este conversatorio, cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Balmori Aguirre, integrante de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz, quien fungirá como moderadora en este conversatorio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y sobre todo es un gusto enorme tocar un tema tan controvertido y tan extenso.
las dos palabras, democracia e historia, van juntas. Es imposible separarlas. Hay la historia democracia y la democracia en la historia. Así es que vamos a tratar el tema de la democracia en México, pero es ineludible remontarnos a los inicios de la democracia en el mundo. Brevemente comentaré para los que estudiamos todavía las etimologías griegas y latinas, que la palabra democracia viene de las dos raíces griegas, demos, pueblo, kratos, gobierno o poder. Hay muchas acepciones, el poder del pueblo, el pueblo en el poder, el pueblo manda, en fin, y en todas las épocas de la historia, si empezamos a recordar, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia. Precisamente, Herodoto fue el primero que mencionó en sus libros y en sus escritos la palabra democracia. Y fue precisamente en Atenas donde se empezó con los gobiernos democráticos. Más tarde, en Roma, se instauró la república y ahí fue cuando empezó también la democracia. Esto fue en el año 509, cuando empieza en Roma a funcionar la República, y es hasta el año 27, todos antes de Cristo, cuando sube al poder Augusto, después sería Cayo Octavio, y él termina con la democracia. Ya había terminado antes su abuelo Julio César, que nunca se dijo dictador, ni emperador, ni nada, pero ya había absorbido todo el poder. Ahí empieza ya los avatares de la democracia en la historia. Democracia, valor, sentimiento, posicionamiento, todas esas cosas incluye la palabra democracia. Es una palabra muy, muy rica. Y la historia es más rica. Entonces voy a ceder la palabra al ingeniero Ernesto Rivera para que nos hable de los inicios de la democracia. Muchas gracias. Ernesto. Ya queda. Muchas gracias. Por Veracruz, en la época del virreinato, que es el inicio que me toca en la temática, entraba y salía todo, o casi todo, lo que se consumía y lo que se producía en el periodo del virreinato. Pues la democracia no solo entró por Veracruz, sino que la democracia fundó a Veracruz. En 1519, cuando llega Cortés a las costas enfrente de Ulúa, de San Juan de Ulúa, de la isla, decide quitarse de encima las órdenes que había recibido del gobernador de Cuba, y el camino que pretende hacer, o que hace, es ordenar, que era parte de las atribuciones que tenía como jefe de la expedición, que se fundara un pueblo, un cabildo. Y se hace. Ahí lo interesante es que si él ordena que se forme un pueblo, son sus propios soldados, sus propios exploradores, los que tienen la facultad de elegir y votar quiénes van a gobernar ese pueblo. Y no solo eso, sino que esos hombres también sabían que al hacerlo, el cabildo recién formado solo tendría a una persona arriba de ellos, que es el rey. Todos los demás gobernadores y funcionarios automáticamente quedaban anulados, y es lo que hace Cortés ante el cabildo: anula las órdenes que tiene del gobernador de Cuba y recibe nuevas órdenes del cabildo que está. Aquí lo interesante es cómo es que ese grupo de soldados, que en su gran mayoría eran analfabetas, no sabían leer y escribir, había quien escribía, había quien conocía las leyes, pero la gran mayoría de ellos
no sabían escribir y sabían que el cabildo era la autoridad que ellos podían elegir y que arriba de ellos solo estaba el rey. Pues eso viene de 700 años antes. En la Edad Media, los árabes conquistan la península ibérica, empujan a los que no quieren, que son intolerantes religiosos, los empujan hacia el norte, ahí se resguardan en las montañas y hacen un frente, empiezan a reconquistar, a ir ganándole terreno a los árabes, por medio de las fuerzas armadas al mando de los nobles, que era la época medieval y era muy fácil que los nobles tuvieran su ejército particular y lo ponían a disposición del rey. Iban avanzando hasta que llega un punto en que hay un pequeño valle donde ningún noble le quiere entrar, y entonces le quieren entrar los propios ciudadanos, le piden permiso al rey y el rey les otorga una carta Puebla, que se llama, para que puedan conquistar sin tener, les quita obligaciones con los nobles y les da atribuciones propias, como cuáles. Por ejemplo, la relación directa va a ser con el rey. Ellos pueden elegir y votar quiénes son los miembros del cabildo que los van a regir, ¿sí? Y en esa carta Puebla aparte les da el nombre del pueblo, la extensión que va a tener el pueblo y en dónde va a estar ubicado. La mejor de todas las atribuciones que le da es que ese cabildo va a poder usar o promover usos y costumbres propias dentro de ese territorio que se les dio. A esos usos y costumbres propias se les llamaba términos. ¿Por qué? Porque terminaban donde terminaba el terreno. Dentro de eso, ahí funcionaban, fuera de eso ya no. Ellos funcionan, el año que entra van a cumplir 1200 años de fundado ese pequeño pueblo. Actualmente nadie lo quería porque era una zona muy difícil de sobrevivir. Ha sobrevivido 1200 años y solamente tiene 250 habitantes. Y el año que entra va a cumplir 1200 años de vida y se le considera el germen de los cabildos hispanos, de los cabildos iberos. Fueron repetidos en todos los reinos cristianos durante el proceso de reconquista y fueron traídos por los españoles a América. Si bien Veracruz no fue el primer ayuntamiento formado, fueron otros. En 1494 la Villa Isabela en Santo Domingo, que desapareció. En 1510 Santa María la Antigua del Dairén, que también desaparece. Esa sería la primera fundación en Continental. La primera fundación continental que aún sobrevive es Nuevo Córdoba del Cumaná, que es actualmente la capital de Sucre en Venezuela, que se formó en 1515. Y así ya la siguiente sería el puerto de Veracruz, donde estamos ahora. Es tan importante el cabildo que el pueblo se considera fundado cuando se elige el cabildo. Cuando el cabildo entra en funciones, es la fecha de la fundación del pueblo, de la población. Si el cabildo se mueve el pueblo, que es el caso de Veracruz. Veracruz todavía sin tener un límite territorial, se tiene que mover 4 veces. Se va el cabildo al norte, se va el municipio, el pueblo al norte. No les gustó el lugar y se mueven a otro lugar que se llama La Antigua, donde sí les gustó, estaba más bonito, más fácil para vivir, pero muy complicado para comercializar con un puerto de salida. Y entonces el cabildo decide, aunque la mayoría de la población no, el cabildo decide regresar al lugar original, frente al puerto, a la isla de Ulúa. Y se genera un conflicto.
porque la mayoría del pueblo darlas a favor y tener efectivo. ¿Sí? Hasta ahí todas las fundaciones son fundaciones españolas, pero en 1525 los tlaxcaltecas le piden al rey ser súbditos del rey. Y el rey les otorga su carta de fundación con el escudo de la ciudad, su territorio, con los asentamientos que lo respaldan, y no solo, sino con el cargo, con el título ya de una provincia de indígenas, como República de Indios. Y a raíz de ahí va a empezar a solicitarse una gran cantidad, que dura 3 siglos, una gran cantidad de pueblos indígenas empiezan a solicitar pertenecer al rey, y se llama el periodo de las fundaciones míticas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y se pueden distinguir porque mantienen el nombre indígena de la población más un santo patrono. Y esa es la distinción. El gobierno es igual que el de los hispanos, con un pequeño cambio por cuestiones prácticas. Los hispanos se componían por un corregidor o alcalde mayor, que era el encargado de enlazar al cabildo con el rey y ver que el cabildo hiciera buenos usos y costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieran de acuerdo con la política del rey, con la política superior, el marco superior, que estuvieran de acuerdo. Ese funcionario estaba del lado del pueblo y funcionaba como juez o alcalde mayor. Ya miembros del pueblo electos por el pueblo eran 2 alcaldes y varios regidores. En el caso de los indígenas, entre el corregidor y los alcaldes mayores había un gobernador indio, indígena, que normalmente se conoció con el nombre del Caribe de cacique, que venía siendo la mayoría de los casos alguien de la familia del señorío que había antes de la llegada de los españoles en ese lugar. ¿Por qué? Porque no hablaban español y no escribían en español. En las reuniones de los cabildos hispanos, el corregidor o alcalde mayor tenía que estar presente y tomaban nota y él firmaba, porque todos hablaban español. Pero en el caso de los indígenas, no. Entonces, ese funcionario gobernador indígena era nombrado por el corregidor y era de ser una persona de su confianza. Porque no, y el regidor podía ir o no ir a las reuniones, porque si iba no iba a entender nada. Era ese gobernador el que le traducía lo que estaban haciendo los indígenas al corregidor, y el corregidor veía si era correcto a las leyes españolas. Esa es la única diferencia. Hubo muchas repúblicas de indios en esos tres siglos, en la gran mayoría del territorio. Funcionó en todo el virreinato hasta que llegó la independencia. ¿Sí? Lo primero que pasa en la independencia es que la Constitución de Cádiz desaparece el sistema de castas, dejando a todos iguales, menos a los afrodescendientes. El afrodescendiente que quisiera ser ciudadano tenía que hacer un procedimiento ante los diputados. Cualquier otro ciudadano en automático era igual a cualquiera. Eso lo quita el plan de Iguala. El plan de Iguala, que viene posterior, quita esa situación y deja a los afrodescendientes al mismo nivel que cualquier ciudadano o de cualquier persona que quisiera ser en ese entonces mexicano. A partir de ahí se mantienen los
los corregimientos, se mantiene la estructura, y la Constitución de Cádiz crea algo nuevo, las diputaciones provinciales. Cada provincia va a tener una serie de diputados elegidos por la población de ese lugar y son los que van a ejecutar las leyes para que esa provincia funcione. Algo interesante en la independencia es que el Tratado de Córdoba introduce algo muy, muy interesante que hoy conocemos como segunda vuelta electoral. En el artículo 9, cuando habla de quién va a presidir la Junta Provisional Gubernativa, el Tratado de Córdoba dice que tiene que tener mayoría absoluta. Quien gane, pueden entrar varios. Si nadie la obtiene, van a entrar a una segunda ronda los dos que tengan la votación más alta. Eso es la segunda vuelta y solo está en el papel de los tratados de Córdoba, no se llevó a cabo en nuestro país, por lo menos hasta la fecha. El número de ayuntamientos y de diputaciones provinciales cuando cae la independencia, cuando se lleva a cabo la independencia, se multiplica. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz en ese momento le da la facultad a los ayuntamientos de tener cierta población, elegir sus gobiernos y volverse constitucionales. Y hasta ahí quedamos. Los corregimientos se convierten en cantones, los corregidores se convierten en jefes políticos y dejan de ser parte del pueblo, sino se vuelven como una herramienta de control de los gobiernos para manejar los recursos económicos para los municipios. Y hasta ahí la dejamos, que es el final de mi tema. Muchas gracias. Muy bien, Ernesto. Excelente tu participación. Ya nada más hay que recordar al público que antes de la llegada de los españoles no podía existir democracia en el territorio pues que ahora es México, porque todos, absolutamente los pueblos de cualquier raza que fueran, estaban todos mandados por un emperador, por un rey, un tlatoani. Ahí no hubo nunca democracia. La democracia llega efectivamente con los europeos, con los españoles propiamente. Muy bien, le toca ahora a Héctor un periodo en el que la democracia va, la democracia viene, y aunque somos república, y desde entonces hasta ahora, la democracia ha habido periodos en que nos la han ocultado y ha habido periodos en la que ha florecido. La democracia moderna, como dijo Ernesto, empezó después del siglo XVII y ahora en México contamos con un sistema electoral democrático. Y ese es del que, de sus inicios, nos va a hablar, supongo que nos va a hablar Héctor, y nos va a hablar de todo ese trayecto tan cambiante y tan difícil por el que tuvo que atravesar nuestro país para llegar al trayecto final que nos platicará Diana. Te cedo la palabra, Héctor. Gracias, doctora Balmori. Efectivamente, bueno, pues es un trayecto accidentado completamente lo que vive México, ya siendo un país independiente. Primeramente, bueno, pues hay que recordar que México, y eso lo conmemoramos el día de ayer, nace como un imperio. Nace como un imperio, el imperio mexicano. De hecho, la selección del nombre se basa enteramente en en el nombre de la ciudad capital, que es México Tenochtitlan. ¿Qué pasa? Bueno, pues que todos los adalides, algunos de los adalides revolucionarios de la insurgencia, bueno, tenían otros proyectos. Por ejemplo, el caso de Morelos habla mucho de la América septentrional, y él trata de implementar una constitución en el año de 1814, la famosa constitución de Apatzingán. Trata de implementarla, crea un pequeño congreso, un congreso de nueve personas, nueve miembros,
pero pues estaba el país convulso, no le hicieron mucho caso. Por defender el Congreso, pues es que Morelos finalmente cae prisionero, precisamente, y posteriormente fusilado. Ya después, como citó el ingeniero Rivera Pernia, bueno, pues viene el plan de Iguala, ya viene una idea, se habla de la América septentrional y posteriormente ya del Imperio Mexicano, que es el que funda eh, Agustín de Iturbide, precisamente, y lejos de hacer una crítica respecto a... Para nosotros es muy sencillo hoy en día criticar el sistema monárquico porque lo vemos con 200 años de ojos republicanos, pero en aquella época era muy común imaginar que el sistema político tenía que ser una monarquía. Llevábamos 300 años de ser parte de una monarquía, de un sistema monárquico, más aparte, bueno, el sistema de los mexicas y de otros pueblos, de los pueblos originarios de aquí, de lo que fue el Anáhuac, o el Anahuac, que es como deberíamos de llamarnos, ¿no? Bueno, es una opinión, que es cuando finalmente tenemos este cambio, ¿no? Este cambio de lo que es el sistema monárquico, que dura muy poco, dura 9 meses. Entonces, no hubo tiempo ni siquiera de hacer una ley. Hay un proyecto de ley orgánica, pero no da tiempo. Hay una rebelión, se crea el Plan de Veracruz, inaugura una serie de planes en esta república que es una república convulsa completamente. Entonces, bueno, cae el imperio, cae Iturbide, viene una serie de aproximadamente año y medio, se llevan a cabo distintas juntas, distintas, eh, eh, ¿cómo se llama? El Supremo Poder Ejecutivo que se van turnando los insurgentes, los ex insurgentes, que es cuando deciden finalmente establecer a México como una república federal, a imitación, eso por supuesto es muy claro, de lo que fue de Estados Unidos. Algo que en su momento suscitó también mucha controversia porque México, bueno, pues como repito, estaba acostumbrado a un sistema monárquico y esta nueva modalidad era algo que solamente muy pocos países se habían atrevido a implementar, entre ellos Estados Unidos, al cual, hay que decirlo, se le consideraba un país bárbaro, un país protestante, claro, hay que verlo desde la visión del mexicano católico que veía que los protestantes pues eran cosa del diablo, ¿no? Eran muy, eran reprobables, ¿no? En aquella época, y no podía concebir que hubiera un sistema de esta naturaleza. Finalmente, bueno, se implementó, mucho tuvieron que ver las logias masónicas, eh, algunas de las cuales venían directamente desde Estados Unidos con este ministro Joel R. Poinsett. Joel Poinsett fue un ministro plenipotenciario que durante la época de Guadalupe Victoria influyó decisivamente. Se estableció la división de poderes, para bien, por supuesto, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Durante mucho tiempo, el poder legislativo tuvo más poder del que después nos acostumbramos a ver, ¿no? Como el ejecutivo, perdón, como el legislativo que estaba bajo la obediencia de un supremo poder ejecutivo, de una figura imponente, ¿no? Que es la del presidente. Entonces se establece periodos de 4 años, se copia completamente el modelo estadounidense, modelos 4 años, precisamente al principio los gobiernos mexicanos daban inicio el 1 de abril y duraban 4 años, es decir, hasta el 31 de marzo, de 4 años después, que también coincidía en aquella época con
la entrada y salida de los presidentes de Estados Unidos. Ya fue hasta el gobierno de Benito Juárez cuando se estableció lo del 1 de diciembre, del cual nos acostumbramos durante muchísimas décadas, pero los primeros periodos presidenciales comenzaban en abril. Entonces, el primer periodo, el de Guadalupe Victoria, fue relativamente tranquilo. Su vicepresidente, que era Nicolás Bravo, trató de darle un golpe de Estado. De hecho, se acuña hay una frase de George Washington que decía, ahí va el vicepresidente esperando que enferme el presidente. Es decir, el vicepresidente no tenía ninguna otra función. ¿Qué pasaba? Que las elecciones se llevaban a cabo de una forma muy curiosa. Para empezar, el ciudadano, era como hoy en Estados Unidos, ¿no? No había un colegio electoral, pero sí votaba uno por el diputado que iba a votar por el que fuera presidente. Entonces, cada estado, cada gobierno estatal tenía su propia legislatura y además estaban los diputados federales, como siempre han existido. Entonces, estos diputados eran los que votaban por el que fuera el que querían de presidente. Entonces, bueno, pues no había en ese momento partidos políticos. Generalmente el que proponía al presidente eran los periódicos eran los voceros de la ciudadanía y eran los que de alguna forma impulsaban las carreras políticas de algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, pasó con Santana, pasó con Guerrero, pasó con algunos otros. Entonces, se votaba por el presidente, ganaba, pero ganaba una persona, pero el contrario se levantaba en armas. Porque había un dato muy curioso, el que ganaba la elección quedaba de presidente, pero el segundo lugar ocupaba la vicepresidencia. Algo completamente caótico, porque finalmente estamos hablando de que la vicepresidencia estaba en manos de la oposición, y la oposición, bueno, pues ansiaba el poder. Ya fue más adelante cuando se fueron conformando los partidos políticos. Los primeros tenían el nombre de las logias masónicas, el Partido Escocés y el Partido Yorquino, y aparte estaba el Yorquino Radical. Para entenderlo de alguna forma, el Partido Escocés fue la semilla del conservadurismo, el Yorquino eran los liberales y el Yorquino Radical eran los ultraliberales, así de plano. Como la República cayó en un caos, sobre todo a partir de la segunda elección, la de 1829, que es un tema muy largo de explicar. Para 1836, ya el país ya se había desgastado demasiado con la República Federal. Entonces, aquí interviene la figura centralizada de Antonio López de Santana. Antonio López de Santana tiene la facultad, digamos, la gracia de ser el último caudillo, por así decirlo, sobreviviente a la guerra de la independencia. Es fusilado Iturbide, es traicionado y fusilado Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria se retira, Nicolás Bravo no tiene el poder es suficiente como para hacer un buen liderazgo, y finalmente, bueno, pues Santana se vuelve en el hombre fuerte. Fuera él o no el que ocupara la presidencia, todo caía en sus manos. Entonces se da un salto hacia un giro de 300, más bien de 180 grados, se da un giro hacia el centralismo. Se implementa la República Centralista en 1836, que lo único que logró fue que los distintos estados, algunos estados, buscaran su independencia, buscaran la separación de la federación, entre ellos Zacatecas, cuya revolución en 1835 fue aplastada precisamente por Santana, y de ahí se cuenta, ¿no?, el mito, que para castigarlo le quita lo que es hoy el estado de Aguascalientes. Luego Yucatán también se quiere separar, Tabasco pretende separarse, y por supuesto la más famosa, la independencia de Texas,
Y hubo otra también, el intento de independencia de la República de Río Grande, conformada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Finalmente, bueno, pasó el tiempo, estas rebeliones fueron sofocadas, viene la guerra contra Estados Unidos, eh, pierde la mitad del territorio México ante una guerra completamente injusta e injustificada. Y bueno, los liberales comienzan a pedir la reinstauración de la Constitución de 1824, cosa que se vuelve a instaurar a finales de 1847, principios de 1848, cuando México todavía estaba invadido. Se trata de recomponer la República, viene un presidente nuevo, Mariano Arista, no tiene fuerza, nuevamente Santana llega, esta vez llega impulsado por los conservadores, que es cuando se convierte en el dictador, en el gran dictador que conocemos. Las 10 ocasiones anteriores realmente no fue una dictadura, la última sí, que es cuando viene este cambio de paradigma, viene una nueva generación, la generación liberal, primero con la revolución de Ayutla, que expulsa definitivamente a Santana del poder, 1855, y se crea una nueva constitución, una constitución liberal completamente, de la cual no todos estuvieron de acuerdo, porque suscitó una nueva guerra, la guerra de 3 años, o guerra de reforma, o guerra civil, que fue todavía más mortífera que las guerras anteriores. De ahí deviene lo que es el imperio de Maximiliano. Se trata de implementar por un gobierno monárquico, porque muchos conservadores tenían la idea de que lo que salvaría al país era un gobierno monárquico. Sin embargo, las ideas liberales ya habían permeado el país y finalmente son los liberales los que ganan y se instaura la Constitución de 1857, Constitución que permitía la reelección, evidentemente, que seguía con el modelo de 4 años, pero ahora a partir de diciembre de cada 4 años, y que elimina la figura del vicepresidente, por lo menos hasta la época de Porfirio Díaz, elimina la figura del vicepresidente y queda como sustituto del presidente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es cuando llega precisamente Benito Juárez, porque Ignacio Comonfort trató de dar un autogolpe de Estado que no prosperó. Y bueno, creo que hasta aquí llegaría yo, ya son 14 minutos, y cedo la palabra. Ya después viene la época de Porfirio Díaz. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Eh, pues como te decía y como dijiste tú muy bien, hubo periodos en los que no hubo democracia. Esa república nuestra estuvo tambaleante y el periodo que viene ahora, más tambaleante está la república y más tambaleante va a estar la democracia. Aunque se dice que a la mano de la democracia va el progreso, que pues es muy cierto, pero también vamos a ver ahora cómo es que hubo progreso aún sin democracia. Y cedemos la palabra a Diana, que nos va a platicar la tercera parte de esta conferencia. Diana, estamos contigo. Bienvenida. Muchas gracias a todos, gracias por invitarme a ese conversatorio. La verdad, yo en cuestión de democracia, pues soy, bueno, todo la practicamos, pero soy muy nueva en investigar estos temas. Sin embargo, bueno, pues me arriesgué un poquito y digo, bueno, pues vamos a darle. Eh, pues yo planteo un poco de la democracia en el México por revolucionario, siempre marcando la cuestión esta del autoritarismo, ¿verdad? Que se da después de la revolución. Y bueno, tomé una pequeña frasecita de Benito Juárez donde nos
que la democracia es el destino de la humanidad y la libertad su brazo indestructible. Sin embargo, bueno, pues yo reflexiono que cuando ya no hay libertad, pues de alguna manera también deja de existir la democracia. Eh, Cuando termina la Revolución Mexicana, pues se lucha por los derechos laborales, educativos y electorales. Sin embargo, antes de la revolución, bueno, durante el porfiriato, estos eran bastante inexistentes. Sin embargo, bueno, pues con la lucha, ¿verdad? Y de todas estas demandas sociales de los caudillos y también de los que van a conformar de alguna manera este cambio, pues se intenta construir un sistema político que hoy en día pues es una realidad. Quizá no tal cual y para todos, pero ya está plasmada bueno, en las leyes. Recordemos que la democracia pues es un proceso. Entonces, obviamente se va dando un cambio paulatino, ya mis compañeros lo mencionaron en diferentes épocas, ¿no? Y pues debemos de ver que la democracia también se va contextualizando de acuerdo al momento, de acuerdo a los actores que están imperando en el poder. La Revolución Mexicana dejó un ordenamiento de la vida pública y política eh, en caos. Sin embargo, bueno, pues la Constitución de 1917 intenta sentar las bases para que la democracia de alguna manera comenzara a establecerse de la mano pues de las mejoras sociales y que los gobiernos mexicanos van a intentar, ¿verdad?, tomarlas. Esto para lograr beneficios no solo para todo el pueblo, sino para cada uno de aquellos que demandaban la justicia social, ¿no? Los obreros, los campesinos y también para el desarrollo de nuestra sociedad, impulsada también por la clase media que había movilizado Madero y que también, bueno, esta clase media tuviera una participación política, no solo como votantes, sino también como, de alguna manera, como figuras públicas, ¿no? A ostentar el poder. Y bueno, esto con la confianza también de poder elegir y regir la vida de nuestro país mediante el voto. Entonces la democracia aquí era como una posibilidad, pero también ya como una realidad, ¿no? La gente se daba cuenta, pues a lo mejor no todos sabían leer, no todos sabían escribir. Recordamos también que en ese periodo pues fue dándose un trance de lo rural a lo urbano, pero pues a escuchas, a miras, ellos se daban cuenta de que poco a poco la realidad democrática y electoral pues iba cambiando, ¿no? Recordamos que la democracia trata de promover y permitir el respeto de los derechos y libertades de cada uno de los que integramos la sociedad y que también intenta ver las oportunidades de igualdad para todas y todos y también buscar una forma de que un Estado de Derecho impere a través de los valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto. Entonces, en esta época, después de la revolución, pues el maderismo de alguna forma sentó impulsó las bases de la vida democrática de nuestro país. Después de la revolución, bueno, empezó este proceso de la libertad, el proceso para que también los habitantes comenzaran a caer en cuenta de que debían tomar sus propias decisiones y que pudieran asumirlas a partir del contexto y de las circunstancias de lo que podía venir al futuro, para ejercer de manera una nación libre e independiente, pero ya a través de un sentido de transformación. ¿Cuál era ese sentido de la transformación? Pues la participación a través del voto. Entonces, eh, yo me enfoqué un poquito a lo del presidencialismo, que pues va a ser un periodo desde 1944 a 1970, donde los presidentes van a actuar bajo importantes restricciones, quizá algunos influenciados por la relación que tenemos con el país vecino, de que algunas de las decisiones o algunas de las políticas que ellos van a tomar en cuenta, pues tenían, a lo mejor no consultarlas, pero de alguna forma mesurarse a la hora de decidir para poder desarrollar también la institucionalización del país. Ahora, el presidencialismo, bueno, pues va a tener varias características. Una, pues la forma en la que el presidente va a ostentar su cargo. Otra, esa personalidad que él va a tener y la relación que va a tener con las instituciones, ¿sí? Y los contextos también en los que va a tomar las decisiones, en las que va a elegir pues a su gabinete, en las que va a cambiar
quizá a algunos de las personas y la forma también en la que él va a propiciar que se lleven a cabo las elecciones, no solo las elecciones presidenciales, que eran las principales y las más esperadas, sino las cuestiones estas locales y pues estatales. Entonces, el presidencialismo lo vemos que de alguna manera algunos autores, los de las ciencias políticas, pues dicen que fue un régimen, modo de mantener el poder que quedó casi como que entre la dictadura, pero también en el régimen presidencial, pero a la vez excesivo, porque va a tener esta relación importante con las instituciones políticas que ellos mismos crean y la cuestión esta del partido hegemónico que va a predominar en ese momento. Entonces, sus acciones de cada uno de los presidentes, pues contenía y también iba a moldear la forma de poder que ellos iban a proyectar a nivel nacional, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, pues se podían identificar ciertos patrones de comportamiento en este gobierno del presidencialismo. Les mencionaba un poquito que de alguna forma, pues nuestra relación con el país vecino iba a tratar como de mesurar o de determinar las relaciones que iban a tener el presidente con las cuestiones exteriores. Y el poder ejecutivo, bueno, de alguna manera, el régimen político se sustentaba a través de la decisión política, ya que la cuestión esta de las instituciones, pues le daban al presidente poder por encima de muchos de los órganos que había en ese momento, ¿no? El que el presidente propiciara la creación de ciertas instituciones o ciertos organismos y que estuviera también al frente del partido, pues le permitía, ¿verdad? No solo ser el jefe de la administración pública, sino ostentar y personalizar la estructura del gobierno y del Estado, ¿sí? De nuestro país. Él ya se fortalecía su figura y tenía esta capacidad y facultad para remover, nombrar y también modificar muchas cosas que habían venido siendo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de los partidos políticos, pues ellos iban afinando las reglas de quienes podían ser parte de la clase política, de quienes podían ascender, ¿no? Aquellos jóvenes que tenían la inquietud de empezar una trayectoria política, pues ante este presidencialismo, pues ellos sabían quién iban a encumbrar y también a quién iban a bajar o a tratar de eliminar en esta cuestión democrática. Entonces, el partido hegemónico va a tener un papel predominante en este presidencialismo y también este partido pues iba a ayudar a ese éxito del presidente o lo iba a ir eclipsando en sus decisiones. Sin embargo, bueno, pues el Ejecutivo mexicano siempre o en este periodo del presidencialismo iba a tener un gran impulso, ¿no? A través de este sistema de partidos, a través de este sistema electoral, aún no se hacían ciertas reformas a esta final del presidencialismo, cuando inicia la serie de las reformas electorales que van a traer ya o que van a propiciar también la creación o el que figuren más en la vida política los otros partidos que empezaban a nacer o que empezaban a surgir. Entonces, de alguna manera, a pesar de que en el presidencialismo las instituciones políticas o esta cuestión constitucional que tenía fuerza, pues el poder legislativo poco a poco iba o sea, a asumir el control del poder, pero también a la vez iba a propiciar el surgimiento, ¿verdad?, de algunas redes a través de las instituciones y a través también del sindicalismo, que no lo podemos dejar de lado porque también va a empezar a tener fuerza en este momento de transición, ¿sí? Entonces, algunos autores sí mencionan que este periodo que nosotros lo llamamos presidencialismo mexicano, pues en realidad no fue como un impulsor de la democracia de manera total, porque al final de cuentas, pues el control lo tenía siempre el presidente, el gobierno y el partido hegemónico. Sin embargo, bueno, pues recordemos también que este proceso de democracia es una transición que va a ir poco a poco y que a finales del presidencialismo
van a surgir reformas electorales que van a ayudar a que cuando haya votaciones, haya los comicios, ¿verdad? Haya estos momentos, la ciudadanía comience a tener esa apertura y a tener esa confianza de que su voto, de que su elección va a ser respetada y que las elecciones, al ser organizadas también, pues van a evitar o de alguna manera van a ser más transparentes, ya no va a haber este aire de violencia o de autoritarismo que hubo a finales del porfiriato. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues que este proceso, ¿verdad? Pues fue histórico a partir de 1944 a 1970, ¿verdad? Los presidentes de México van a actuar a través de una serie de fortalecimientos de instituciones y bueno, siempre con este paradigma, ¿verdad? De que la gente algunos autores nos dicen que pues el presidente va a tener una importante proyección. Se ha estudiado a través de la cultura, ¿verdad? La imagen, la figura de estos presidentes, pero sería interesante analizar. Mi parecer, busqué un poco de información sobre lo que ocurrió en Veracruz y pues es muy escaso, ¿no? Este análisis político que se hace en este periodo en nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dianita. Pues ya supimos del presidencialismo donde la democracia estuvo un poco apagada. Yo nada más para redondear, quiero comentar que en México nos regimos desde la Constitución de 1917, que se empezó a fortalecer el voto, que se empezó a fortalecer el sistema electoral. Y ahora tenemos la democracia dividida en dos, la directa y la indirecta. En una votamos por los diputados y los senadores y ellos nos representan en las cámaras. A veces no como quisiéramos, pero pues esa es una manera. La otra es el voto directo, como cuando elegimos a los presidentes municipales, cuando elegimos al presidente de la República. Y entonces, o los plebiscitos o los referéndum, en fin, esas son otras dos partes. Los presidentes que de verdad se empezaron a preocupar por establecer un régimen más democrático, podríamos decir que fue, como decía Dianita, a partir de 1946 con Ávila Camacho, que empieza a crear una comisión de vigilancia de las elecciones. En 1951 se crea, ya con Miguel Alemán, la Ley Federal Electoral. En el 73 tenemos la Comisión Federal Electoral. En 1990, el ya famoso y con credencial de elector Instituto Federal Electoral. En el 2014 cambia a Instituto Nacional Electoral hasta la fecha. Sabemos que cada vez ha sido más fortalecido y hemos tenido más confianza en que nuestro voto ha sido respetado. Por celebrarse los 70 años del voto femenino, quiero nada más recordar que Miguel Alemán, como dándoselas de país progresista y muy moderno, empezó con los estudios y con atender los reclamos de muchísimos grupos de mujeres que pedían el voto, porque ya había países en los cuales la mujer se podía votar. Luis Cortines es el que lleva a cabo todo esto porque sí, hay mucha presión y se da cuenta que es muy útil la presencia de la mujer. Ya hay grupos de mujeres que acompañaban a todos los presidentes. Y esto pues había empezado ya desde antes. Es en 1955 cuando la mujer vota por primera vez y esto es para elegir la legislatura número 47. Pero sabemos que desde 1884 había una activista llamada Laureana Wright González que pedía el voto femenino y ella publicaba en muchas revistas y esto levantó ámpula y desde allí ya se empezó a mover todo esto. Y otras activistas muy famosas fueron las de Yucatán, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, que se llamaba Elvia,
Beatriz Peniche y Raquel Dibbs. Ellas fueron electas al Congreso, fíjense qué interesante, fueron electas al Congreso sin tener voto. Ellas no tenían derecho al voto, pero fueron elegidas o electas. Resulta que en ese año asesinan a Carrillo Puerto, deja de ser el gobernador y el siguiente que sube al cargo, el interino, era ultraconservador y les quita ese derecho. Resumimos, la democracia la podemos ejercer todos en el país por medio de nuestro voto. Nuestro voto debe ser sagrado. Una vez que elegimos y tenemos democracia, ¿a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derechos de huelga y tenemos derecho de réplica, aunque últimamente el derecho de réplica no se nos está dando como debiera ser. En estos momentos de efervescencia política, yo les recomiendo que pensemos mucho en lo que estamos haciendo, pensemos mucho en la democracia de nuestro país, en lo que han hecho todas estas personas para que vivamos ahora en este país demócrata. Y a la hora que vayamos a votar, razonemos, que votemos con la cabeza, no con los sentimientos, no con el corazón, no con el odio, no con el coraje, no con la simpatía. Votemos por quien deba ser, por favor. Yo creo que eso es lo más importante para poder seguir teniendo esta democracia y poder seguir viviendo en paz en un país en el que seamos libres, siempre libres, porque eso es lo que nos otorga la democracia, la libertad, y no hay nada más preciado que la libertad de un ciudadano. Pues yo agradezco a los ponentes, a Ernesto, a Héctor y desde luego a Diana, y mucho más al grupo veracruzano, de participación veracruzana, que nos invitó. Y a todo el público que nos escucha, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. No sé si Ya, me escuchan. ya, Ahora sí, ya. sí. Sí, por ahí el licenciado Peregrina hizo el favor de presentar un servidor. Yo no lo escuchaba, pero bueno, agradecerles primero que nada a los disertantes por esta participación tan destacada. Había información, comentarios muy oportunos que yo desconocía, siendo honestos. Me agradó estar presente, escuchar de primera mano de los ponentes aquí presentes. Y bueno, toca el turno de mencionar y darles este pequeño reconocimiento. Y dice así: Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Balmori Aguirre por su valiosa participación como moderadora en el quinto conversatorio de Cultura Política, Historia y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 29 de septiembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Muchas gracias. También dice así: Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento a la maestra Diana Rodríguez Pérez por su valiosa participación como panelista en el quinto conversatorio de Cultura Política, Historia y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 29 de septiembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarnos. A continuación, Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al ingeniero Ernesto Rivera Pernia por su valiosa participación como panelista en el quinto conversatorio de Cultura Política, Historia y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 29 de septiembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Pues muchas gracias, fue un placer estar con ustedes y con estos compañeros de lujo. Gracias, ingeniero. Por último, y no menos importante, Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor Efraín Ortega Castillo por su valiosa participación como panelista en el quinto conversatorio de Cultura Política, Historia y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 29 de septiembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al licenciado Peregrina, a Mario Alberto y a todos los que conforman este gran equipo. Y también quiero agradecer a mis compañeros, sobre todo a Ernesto, porque me ayudó para organizar. Y a Diana por participar, y a Adriana también, a mi ahijada, por su participación. Son un equipo maravilloso también y se los agradezco mucho. De esta manera concluimos con este quinto conversatorio de Cultura Política, Historia y Democracia, agradeciendo nuevamente la asistencia de quienes en esta tarde nos honraron con su presencia e invitando a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que son Participación Veracruzana AP en Facebook y Participación Veracruzana en YouTube, para que estén al tanto de nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan una excelente noche. Participación Veracruzana. Juntos dignificando la política.